presidente. Señorías, buenas tardes ya. Legalidad. Legalidad, un término tan antiguo como de rabiosa actualidad. Y no lo está por una cuestión baladí. Desde el Grupo Parlamentario Popular llevamos meses avisando de que este es un gobierno al margen de la ley. La solución es enrevesada. Aquellos que en su día aprobaron la Ley de Servicios Sociales, los socialistas, la incumplen reiteradamente. Basta con echar un vistazo a la exposición de motivos de esta proposición no de ley. Fíjense, tenemos nuestro Estatuto de Autonomía, que establece como competencia exclusiva del Principado la asistencia y bienestar social. Y en el ejercicio de esas competencias se dicta la Ley 1/2003 de Servicios Sociales. Esta ley establece la obligación de aprobar en el plazo de 2 años un catálogo que contendrá el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales. Pues casi 14 años más tarde, el catálogo no ha sido elaborado. Aquellos que confiaban en la supuesta bondad de los socialistas serán ahora plenamente conscientes de cuán equivocados estaban. Lo peor no es que se engañen entre ellos, lo peor es que pretendan engañarnos a los demás. Y no es que lo digamos solo nosotros. En el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, el DEC 2015, y en materia de derechos y decisión política, se señala lo siguiente, abro comillas, el déficit más importante de Asturias sigue siendo la falta del catálogo que desarrolle los contenidos de su Ley de Servicios Sociales. Los casi 14 años transcurridos desde la aprobación de esta ley hacen que este déficit adquiera especial gravedad, por lo que reiteramos la urgencia de incluir en la agenda política su elaboración. Cierro comillas. Profesionales que, no siendo sospechosos de ser del Partido Popular, asignaban a nuestra región una calificación global en 2015 de medio-bajo, empeorando respecto a la anterior aplicación y dejando un mensaje concluyente, tajante diría. Abro comillas, Asturias es una de las comunidades menos eficientes en la gestión de sus servicios sociales. Cierro comillas. En definitiva, nos encontramos que existe una ley de servicios sociales que recoge derechos y establece la obligatoriedad de concretarlos en un catálogo. Pero la desagradable sorpresa es que también existe un presidente y una consejera infractores que no desarrollan esos derechos reconocidos a la ciudadanía. Por todo ello, apoyaremos esta iniciativa. Coincidimos con el Grupo Foro en la urgente necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales asturiana. Si bien muchos nos tememos que esta propuesta que realizamos al Ejecutivo asturiano es inasumible para Javier Fernández y su consejera, instalados en la propaganda política y el postureo. En ningún caso lo que dicen es vinculante, y así ha quedado demostrado. Esperábamos de los socialistas una nueva política en materia de bienestar social, pero vemos que siguen el mismo patrón de sus antecesores, Areces, Ester Díaz, Riopedre, Migoya, que consiste en lo que ustedes ya saben, en sacar provecho propio. No es la primera vez, ni tampoco será la última, que el Consejo de Gobierno socialista no respeta las leyes, sus propias leyes, lo que se ha convertido en una práctica habitual del Gobierno de Javier Fernández. La iniciativa que hoy nos ocupa no iba a ser una excepción a esta mala práctica, extendida en la totalidad del Gobierno regional. Esto, que inicialmente puede parecer absurdo y muy complicado, no lo es tanto. Se trata de exigir al Gobierno de Asturias el cumplimiento de su palabra, exigirle el cumplimiento de su ley. Superado ampliamente el periodo desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno de Javier Fernández, como el anterior Gobierno socialista del señor Areces, incumple con su obligación de elaborar el catálogo de prestaciones. Un ejemplo más del mal modelo socialista, del modelo de fraude a la sociedad asturiana, del modelo de exigir a los demás el cumplimiento de las obligaciones que los socialistas asturianos incumplen a diario. Porque hoy bajará aquí por enésima vez la portavoz socialista en la materia para responsabilizar de todo a ese falso culpable que es Rajoy y el Gobierno de España. Más juego político, que es lo que le gusta a Pedro Sánchez y a los socialistas. Se trata de ver quién queda como el malo de la película. Mientras tanto, Javier Fernández, el presidente cansado, sigue subsistiendo en el inmovilismo,
en el despilfarro y en la falta de ambición. Lo que está claro es que debería hacer unos cursos acelerados de negociación, porque los va a necesitar. Pero bueno, dejemos de mentar al presidente, al que quiero hacerle un par de recomendaciones para este largo fin de semana. Una recomendación cinematográfica. Aunque bueno, primero o después de pasarse por la Feria de Muestras de Tineo, donde puede departir por los ganaderos, que tendrán seguro muchas ganas de hablarle del saneamiento, del retraso en las subvenciones que tienen que cobrar, del lobo. También puede charlar con los padres de los niños y niñas a los que les retira el transporte escolar, mientras el exconsejero socialista, señor Río Pedre, facturaba material que no llegaba a los centros educativos del concejo de Tineo por valor de 86.662 euros, e incluso también puede encontrarse con los vecinos de Navelgas y Naraval, que estarán encantados de que les explique por qué no ejecuta las obras de la carretera AS 219. En Tineo, por lo demás, señorías socialistas, sí, ríanse de Tineo, pueden hacerlo. En Tineo, por lo demás, todo está bien. La estación sin autobuses, la piscina sin agua, la residencia con el parking sin finalizar, la ciudad del motor sin construir, señor Líndez. Y como en el Facebook, gracias por darse una vuelta. Pero a lo que iba, desde el Grupo Popular le queremos recomendar una película al señor Fernández. La ley del silencio. Las veces que sean necesarias, señora Elsa. Las veces que sean necesarias. Ahora, parece que no es nuestra única portavoz, señor presidente, quien interrumpe al orador, parece. Pero bueno, como les decía, señor Fernández, no lo olvide. La ley del silencio, una película del año 54 de Elia Kazan con Marlon Brando. Aproveche este largo puente y véala. Es una gran verdad que las palabras se las lleva el viento, y más en política. Pero también es cierto que hoy por hoy los asturianos no se conforman con promesas. Quieren hechos, soluciones, y quieren sobre todo que no se les tome el pelo. Desde el Grupo Parlamentario Popular seguiremos trabajando para garantizar unos servicios sociales de calidad y para todos los asturianos, vivan donde vivan. Gracias, señor Rodríguez.